Bueno, antes de iniciar también con el mensaje, estoy muy agradecido y contento con el Señor por este tiempo después del huracán. Algunos muchachos se organizaron, iniciativa de ellos, para venir a la iglesia y ayudar con algunas cosas de la limpieza, el acomodo. Entonces, gracias muchachos por esa iniciativa. El hecho de que hoy podamos estar cómodamente sentados en un lugar bonito, agradable, pues es también debido a gracias a su trabajo y claro, pues al trabajo de los hermanos y hermanas que hacen la limpieza el día anterior, ¿verdad? Pero gracias muchachos por esa iniciativa. No tuvo nada que decirles ni pedirles y ustedes buscaron hacerlo y qué bueno. Gracias, el Señor, claro que lo tiene en cuenta. Y bueno, ahora sí, iniciando el mensaje del día de hoy, quisiera hablarles o traer a la memoria algo que vi hace unos 20 años en la televisión. Salía un programa que creo que les he comentado algunas veces, me gustaba mucho, era un programa de investigación, hace unos 20 años, de casos en Estados Unidos que por fin habían sido resueltos realmente. Y hubo el caso de unos jovencitos que me llamó la atención, fue un caso muy impactante. Este caso era de unos 3 jóvenes que eran extraños dentro de su vecindad, dentro del fraccionamiento donde vivían. Pues vestían extraño, fumaban, tomaban, pero estaban muy jovencitos para ese tiempo de estar haciendo estas cosas, ¿no? Y de repente mueren 2 niños. Entonces, todo el fraccionamiento se queda consternado porque encontraron a los niños, o sea, estaban los niños perdidos y después de algunos días los encontraron en un río y pues los niños con algunas de sus partes ya no las tenían. Entonces, la comunidad se consternó en gran manera y empezaron a acusar a los jóvenes porque no los habían hallado en ese mismo horario y ellos 3 estaban juntos. Entonces empezaron a acusarlos de que, bueno, ellos habían matado como parte de un ritual satánico. Entonces empezaron a llevar a expertos en religiones, en satanismos al juicio, y allí pasaban a los 3 jóvenes cómo estaban ellos, y ellos estaban así como, oigan, ¿esto es en serio? Y estaban ahí mostrando cómo dentro de los rituales satánicos cortaban ciertas extremidades en los niños, etcétera, como un tipo de sacrificio a su Dios, a Satanás, ¿no? Entonces, al final toda la comunidad dice, no, ellos tienen que ir a la cárcel. Así de pequeños los acusan y me parece que los meten en un lugar para menores de edad y ya cuando cumplen su mayoría de edad brincan para lo que es la prisión. Y pues podemos imaginar cómo les fueron a estos 3 jóvenes al entrar en prisión, con todos sus compañeros de celda, ¿verdad? Al saber que habían matado a 2 pequeños niños. Pasan, no sé, quizá 14 años desde que se dicta esa sentencia y un nuevo investigador empieza a ver el caso y dentro de todo eso se entera por uno de los muchachos que era familiar de los 2 niños que murieron, que entre copas y todo eso, alguien había confesado que había matado a esos 2 niños. Entonces había ido con el investigador y le dijo, mira, entre copas dijo que ya no aguantaba la culpa y que él había sido el que asesinó a los 2 niños, a los niños del río tal. Disculpen que no diga detalles, fue hace 20 años. Entonces la vi una vez y no lo recuerdo con mucho detalle, pero lograron dar con esta persona que resulta era el padre de los niños, el padre de un niño y el amiguito del niño. Lograron dar con el Señor y le preguntaron y después de un tiempo de confrontación, el Señor por fin confesó y dijo, sí, yo los maté. Entonces fueron con los jóvenes que estaban en prisión y les dijeron, mira, ustedes estuvieron 14, 15 años, ya eran señores pues, ustedes estuvieron aquí 14, 15 años y el Estado les ofrece que puedan tener un nuevo juicio porque ya habían apelado y no se había podido, un nuevo juicio siempre y cuando ustedes no puedan hacer una contrademanda porque tuvieron un proceso injusto. Y ustedes se tienen que declarar al inicio culpables para que se pueda llevar a cabo este proceso y de esa manera ustedes puedan terminar como inocentes.
Ellos estaban diciendo: prefiero quedarme en la cárcel antes que decir que soy realmente culpable. Pero los convencieron y al final del día, en el juicio, se pararon y dijeron: por cuestiones de protocolo tengo que decir culpable, aunque siendo sinceros yo soy inocente. Y cada uno de ellos se levantó así, se celebró, se llevó a cabo el juicio y al final se determinó que ellos habían sido inocentes y que realmente la persona que había sido culpable había sido el padre de uno de estos niños, y que el hecho de que los niños se habían encontrado con partes de su cuerpo amputadas es porque en el río había tortugas que comían carne y arrancaban las partes de los niños, sus deditos y otras partes. Entonces no había sido parte de un ritual, sino el sufrimiento de los niños que murieron también. Después de que los habían matado, los echaron ahí. Una historia verdaderamente lamentable. Y me quedé profundamente impactado. Yo tenía 13 años cuando vi eso y dije: qué terrible sufrir un juicio injusto. Y está horrible lo que pasaron estos jóvenes. Pero cuando vemos en la Escritura, tenemos el juicio más injusto que se ha cometido en contra de una persona, condenando a un inocente con todas las luces de que él era inocente. Así que les quiero invitar que vayamos a ese juicio, veamos ese juicio en el Evangelio de Marcos, capítulo 15. Y la sección que nos corresponde ahora es del versículo 1 al versículo 15 de este Evangelio de Marcos, capítulo 15. Cuando usted lo encuentre, si por favor me puede acompañar poniéndose de pie. Mientras doy lectura, me sigue por favor con su vista. Dice Marcos 15, del 1 al 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo a él, le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó a Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aún con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Oremos. Oh Señor, Padre nuestro, miramos esta historia no como un cuento que fue fabricado por algunas personas, no como un mito o una leyenda, pero como aquel juicio injusto que ocurrió verdaderamente hace unos 2000 años atrás. Oh Señor, enséñenos a través de este pasaje que si usted pudo ocupar el lugar de Barrabás y sufrir el castigo que le correspondía sufrir a Barrabás, enséñenos que usted también puede ocupar nuestro lugar cuando se trata del castigo de nuestros pecados. Guíenos a tal preciosa verdad en este día, Señor, para que podamos honrarle, agradecerle, amarle y vivir para usted cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Podemos tomar asiento, hermanos? Llegamos a este punto y seguimos con los eventos que conducen a nuestro Señor hacia la cruz. Y en esta ocasión tenemos este evento que nos relata el juicio de nuestro Señor frente a Poncio Pilato, que en aquel entonces era prefecto de la región de Judea. Hasta aquí hemos observado cuán determinado estaba el Señor para ir a esa cruz. Ustedes recuerdan en el Getsemaní como Él oró, ¿verdad? Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Señor oró esta petición y la respuesta del Padre a lo que estamos viendo es que el Señor dijo, es lo que tú quieres, eso es lo que voy a hacer. Y así el Señor cabal y valientemente se sometió a la voluntad del Padre y no a su deseo de evitar la cruz. Me hace recordar esto también, como cuando en mis años de estudio en el instituto, llegó el momento en que el director estaba pensando en llevar el instituto como a un nivel más arriba. Había una propiedad que ya se tenía en la ciudad de Guadalajara, en un lugar muy estratégico, y se pensaba ahí construir un edificio en el cual ahí se llevaran a cabo los estudios del seminario y poder competir de alguna manera en cuanto a renombre con las universidades de Guadalajara. Entonces se iba a vender la propiedad donde ya estaba el instituto, eran 20 hectáreas, y en aquel entonces se estaba vendiendo en 40 millones de pesos. Se ofreció, hubo 2, 3 clientes y se concretó con un cliente, se le dio una fecha y se nos dijo a todos los estudiantes, oren, que si el Señor quiere que nos cambiemos para allá, se pueda vender en la fecha o antes de la fecha que se ha señalado con el cliente. El cliente dijo, ¿puedo conseguir el dinero? No hay problema. Pues llegó la fecha, pasó la fecha, y como unos 10 días después llegó el cliente y le dijo, ya tengo todo el dinero para pagarlo. ¿Sabe qué dijo el director? Le dijo, ya pasó la fecha. Habíamos quedado en esa fecha y Dios nos ha mostrado que este lugar no se tiene que vender. No sé, esos fueron todos los detalles que se nos dieron de esa reunión, pero uno puede imaginar que hubo más cosas que eso, ¿verdad? Y bueno, se determinó algo, se hizo algo. Ya no se consiguió quizá ese renombre que se buscaba, pero fue la voluntad del Señor. Y pensando en nuestro Señor Jesucristo en una manera mucho más grande, el Señor dijo, no se haga lo que yo quiero, pero lo que tú quieres. Y era un proceso de humillación. Y al final el Señor acató a la voluntad del Padre y sujetarse. El Señor se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué lo hizo el Señor? Pues la Escritura nos dice que lo hizo por nosotros, los pecadores. Nuestro texto de hoy enfatiza esa verdad, los sufrimientos de Cristo por nosotros. Por eso quiero mostrar 2 cosas. Primeramente, que el Rey fue entregado para ser juzgado, y en segundo lugar, que al hacerlo, Él tomó el lugar de uno que era culpable. Veamos entonces en primer lugar eso, el Rey que fue entregado para ser juzgado. Versículo 1. Muy de mañana, dice, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. La semana pasada ustedes recuerdan cómo el consejo había celebrado una reunión informal para hallar de qué manera incriminar a Jesús. Según el veredicto, ellos habían encontrado que Jesús era culpable de blasfemia. ¿Y la ley judía qué decía de aquella persona que cometía blasfemia? Bueno, Levítico 24:16 nos dice qué se hacía con esa persona. Ahí lo tienen. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo apedreará, tanto el forastero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. Así que el consejo había determinado eso. Había sido acusado de blasfemia, había sido encontrado culpable y lo que seguía era apedreamiento. Y nuestra pregunta es, ¿por qué no apedrearon al Señor entonces?
Bueno, porque el consejo estaba bajo una autoridad superior, la autoridad de Roma. Roma dominaba toda esa zona y Roma le daba mucha libertad al consejo, excepto pena de muerte. Solo Roma tenía el derecho de matar, de quitar la vida a las personas que determinara que debían de morir. Así que el consejo tenía que presentar su caso ahora ante Roma. Pero a Roma no le interesaban cuestiones de blasfemias o de religión. Tenían que reformular su acusación, porque llevando esa acusación ellos no iban a prosperar con lo que ellos buscaban. Y antes de analizar a mayor detalle qué es lo que sucede con respecto a esta acusación, echemos un vistazo a este personaje. En el versículo 1 nos habla al final que le entregaron a Pilato. ¿Quién es este hombre Pilato? No hace mucho, 60 años atrás, se dudaba de que Pilato realmente hubiese existido. Decían que él era como un invento de la iglesia cristiana para poder tapar esa historia acerca de la muerte de un judío llamado Jesús. Entonces se encontraban escritos de Pilato, pero mucha gente dudaba, y fue entonces que se encontró una piedra. Ahí está una imagen, si pudieran ayudarnos. Se le llama la piedra de Pilato. En Cesarea se encontró ese pedacito, y ustedes saben, los arqueólogos son buenos en esto. Encontraron esa inscripción. Ahora, los expertos pueden reconstruir cosas así, y ahí se alcanzan a ver algunas pequeñas letras que parecen como nuestras letras que tenemos porque es en latín. Pero si puedes poner la siguiente imagen, por favor. Es lo que dice en la piedra: Tiberium Pontius Pilatus, y disculpen, no sé latín, pero más o menos dice así, Praefectus Iudicae. Y en esa inscripción se encuentra que ese Tiberium era como una construcción que se había dedicado de parte de Poncio Pilato, que había sido prefecto en esa región de Judea. Entonces, ustedes saben, el gobierno, por ejemplo, construye una avenida o repara alguna carretera y tenemos un anuncio, ¿no?, que dice: gobierno estatal invirtió tanto dinero en esto. Bueno, en aquel entonces existían cosas así, y esta era una construcción que había dedicado Poncio Pilato. Entonces, después de 1961 se ha dicho, bueno, Poncio Pilato fue una persona que realmente existió. Él era un prefecto. ¿Y qué era un prefecto? Era alguien a quien Roma había mandado a cierta región y le había dado una autoridad directa. Lo que Poncio Pilato determinaba era conectado perfectamente con lo que Roma quería que se hiciera. En otros lugares Roma daba cierta libertad para que ellos escogieran a sus gobernantes, pero un prefecto era la autoridad directa. Por eso este hombre podía hacer la pena de muerte. Y de ciertos escritores en la época de Pilato o de nuestro Señor Jesús, tenemos a dos, Flavio Josefo y Filón. Estos dos escritores famosos hablan acerca de este prefecto como un hombre cruel, un hombre tirano, un hombre que gobernaba para sus propios intereses. Y estaba escuchando una predicación apenas que decía que a los gobernantes que querían aspirar a algo mejor, los mandaban primero a Judea, y si ahí se determinaba que tenían un buen liderazgo, subían un escalón. Así que los buenos gobernantes llegaban a Judea, hacían bien su gobierno, y al año, 2 años ya los promocionaban para un gobierno superior. Pilato pasó como más de 10 años gobernando, y eso es una clara señal de que él no gobernaba bien. Lo tenían como castigado allí, porque él no podía salir de eso. Era como, estás ahí para, no sé, formar un poquito tu carácter, ¿verdad? Y no podía Pilato. Entonces se sabía que él era un hombre tirano, un hombre cruel, pero más que todo, Pilato era un hombre pragmático. Era un hombre que si funciona,
eso es bueno. Lo que funciona es bueno. No importa si es verdadero, si es correcto, si es justo, si te funciona, eso es bueno. Y vamos a ver cómo ese pensamiento de Pilato lo lleva en un problema muy grande, en un juicio muy complicado como es el de nuestro Señor. Así que le llevan a Pilato, a Jesús. ¿Lo llevan con qué acusación? Que Jesús había dicho ser el rey de los judíos. Por eso en el versículo 2 nos dice que Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y como pueden ver, aquí tenemos al Señor con el cargo. A Roma no le gustaba la competencia, la corona, así que los judíos supieron muy bien cómo presentar el problema que ellos tenían en contra de Jesús. Pero con la acusación se tenía que llevar una investigación, ¿no? Jesús dijo: tú lo dices, ahí en el versículo 2. ¿Qué significa ese tú lo dices? Ese tú lo dices es como, mira, lo soy, pero no en la manera en que tú crees. Es más o menos así. La idea que se encuentra es: sí soy el rey de los judíos, pero no en la misma manera en que tú crees. Y en otros evangelios dice que el Señor dijo: si mi reino fuera de este mundo, mis siervos pelearían. Entonces, Pilato tiene en mente una forma de rey y Jesús le está diciendo: esa no es la manera en que yo soy rey. Pero versículo 3 nos sigue diciendo que el Señor recibía más acusaciones. Los principales sacerdotes le acusaban mucho. En Lucas 23:2 nos dice que le acusaban de que enseñaba que no pagaran impuestos, a que pervertía la nación. Hacían acusaciones de este tipo con el fin de echarle, como decimos coloquialmente, más leña al fuego, ¿no? Y de esta manera pudieran acusar con más vehemencia al Señor. Y ante eso, ¿qué hizo el Señor, hermanos? Versículo 4 y 5. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. ¿Qué le causaba admiración a Pilato, hermanos? Bueno, este hombre seguramente le tocó a ver gente que frente a la muerte tenía una mentalidad medio retorcida. Iban a ir a la cruz y se podían estar riendo. Pero quizás le tocó a otras personas que él le iba a condenar a la cruz y estaban suplicando: no me mandes para allá. Pero ¿cuántos le habían tocado que con tanta dignidad frente a sus acusadores él permaneciese callado? Pues parece que el Señor es el único. Y se comportaba verdaderamente a la altura de un rey, con toda dignidad, nuestro Señor. Esto podía hacerle pensar a Pilato que había algo en ese juicio que no estaba bien. Y sí, vamos a verlo más adelante. El concilio había entregado a Jesús atado ante Pilato para llevarlo a la muerte. Y sin duda tenemos que decir, ellos son responsables de una gran maldad. Y aún así, hermanos, ¿qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿O qué nos dice Romanos 8:32? Que el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará o no nos concederá también con Él todas las cosas? Es Dios quien detrás de todas estas acciones, responsabilidad de cada una de las personas involucradas, pero es Dios quien detrás de toda esta escena ha entregado a su Hijo para ser juzgado, siendo Él inocente. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, se va a abrir un poco nuestro panorama cuando veamos la siguiente parte. El segundo punto que quiero señalar: el rey inocente que reemplazó al culpable. Mire el versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, aquí está hablando de Pilato, cualquiera que pidiese. En el día de hoy se cuestiona mucho acerca de esta práctica.
Se considera que es imposible que en aquellos tiempos Roma liberara a criminales. Pero es bien sabido por ciertos escritos que alcancé a leer y comentarios que leí de cuestiones históricas, que muchos gobernantes liberaban ciertos criminales con fines políticos. Libero a este para tener una ventaja política por acá. Y a Pilato le tocó gobernar un lugar muy difícil que era Judea. Entonces, no extraña que él haya tenido esta práctica con el propósito de ganarse a la gente que él gobernaba. Soltar a un criminal cada fiesta. Pero aquí es importante, hermanos, esto es muy, muy importante notar cuál es la fiesta que está de fondo en esta historia. ¿Sabe usted cuál es la fiesta que está de fondo en esta historia? La fiesta de la Pascua. ¿Y qué es la fiesta de la Pascua? La fiesta de la Pascua para los judíos era que cuando ellos estaban en esclavitud en Egipto, Dios manda sus juicios y manda el último de los juicios, a través del cual Él va a matar al primer hijo de cada familia, con excepción de que cada familia tenga un cordero de un año que hayan matado, que hayan puesto la sangre, que hayan comido la carne, etcétera, todas las cosas que Dios hizo. Dios le señaló a Moisés que enseñara al pueblo. Si alguien hacía eso, el ángel de la muerte iba a pasar de cada casa. Así que en lugar del primer hijo, iba a morir un animal sustituto. Tenga eso en mente, porque vamos a ver una especie de Pascua en ese juicio. Alguien va a tomar el lugar de otra persona. Ahí nos dice en el versículo 7, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Aquí Barrabás es culpable a todas luces. Él ya está en la prisión, va a ser ejecutado. A él le tocaría ese día. Probablemente Barrabás pertenecía a un grupo que en aquellos tiempos se llamaba el grupo de los sicarí. Este grupo de los sicarí se les conoce así porque ellos llevaban una daga escondida. Entonces mataban a sacerdotes o a soldados romanos. Tan pronto se descuidaran, ellos los mataban. Esa palabra sicarí proviene, o de ahí tenemos nosotros la palabra en nuestro idioma, sicario, viene de ahí, de este grupo que se encargaba de matar. Y lo más probable es que Barrabás pertenecía a ese grupo insurrecto en contra de Roma que mataba a soldados, y de hecho está acusado de homicidio aquí, ¿no? Entonces, es un hombre verdaderamente peligroso. Pero Pilato va a hacer algo aquí, versículos 8 al 10. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió, ¿queréis que suelte al rey de los judíos? Barrabás, el Señor Jesús. ¿A quién quieren que le suelte? ¿Quieren que le suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Aquí ya se es evidente que todo está mal. Pilato ya sabe cuál es el asunto. Es un problema de envidia. Si él fuese un buen gobernante, justo y correcto, pues él ya tenía que haber dejado al Señor, ¿verdad? Tú eres inocente, vamos, sal, libertad, ¿no? Pero Pilato se pone a jugar con la envidia. ¿Se puede jugar con eso, hermanos? Es algo muy peligroso, ¿no cree? La envidia es muy peligrosa. Es difícil poder manipular a las personas cuando se tiene o cuando hay envidia, tantas cosas. Y permítame darle un consejo aquí. Si usted logró conseguir un título universitario, si usted ha podido salir de vacaciones a X lugar, si usted ha logrado comprar una casa bonita, un carro bonito, si usted logró ir a un restaurante fino a comer, si quiere evitarse problemas, en serio, no tome fotos de eso y no las suba en las redes sociales.
Porque se provoca, en verdad, muchas personas envidia. Si usted hace eso, lo más seguro es que por al menos 2 años van a haber personas, y lo que va a ser duro para usted es que van a haber personas, familiares, amigos muy cercanos, que le van a decir: qué padre que saliste, y cuando se den la vuelta van a tener una molestia en contra de usted. La envidia es algo terrible. La envidia destruye. Y quizá usted no lo haga con esa mala intención, pero si se quiere evitar problemas, de verdad, tiene que usted evitar eso. Porque las personas que se van a gozar con sus logros, con sus triunfos, con las cosas que usted pueda por la gracia de Dios, mire, quizá sean muchos mis dedos los que verdaderamente se van a gozar con usted. Pero usted tiene que estar consciente que si hay 50 personas que dicen: me gusta eso, 45 están pensando: yo debería tener eso. Él no se lo merece, ella no se lo merece. De hecho, es que es hasta peligroso elogiar demasiado a su esposa o a su esposo en redes sociales, porque otro la va a desear, otra mujer lo va a desear. La envidia es algo inevitable, pero hay maneras de atraerla en una forma más rápida. Y siempre hay que ser humildes, hermanos. Es difícil apagar la envidia cuando se ha despertado en otros, especialmente en gente cercana y que estimamos mucho. Ya vemos qué es lo que sucede con los líderes judíos al ver a un maestro como el Señor Jesús, joven, tan preparado, con la popularidad de todas las personas. Ya vemos lo que sucede con alguien como él y quieren mandarlo a la muerte. Desean hacer eso. Poncio Pilato se pone a jugar con la envidia, y eso es algo con lo que no se puede jugar. ¿Por qué? Mire versículo 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Los líderes preferían a un criminal que a un inocente. ¿Por qué? Porque Jesús representaba un mayor peligro para sus intereses egoístas. Los líderes no estaban comprometidos con la verdad, no tenían interés en lo que es justo, ellos solamente estaban pensando en sí mismos. Y por el mismo camino se encontraba Poncio Pilato, ¿no? Versículos 12 al 15. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Ellos volvieron a dar voces: crucifícale. Pilato les decía: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Vemos que Pilato cede ante la exigencia del público. Por una parte nos dice el texto que él lo hace para satisfacer a la gente. Y diríamos: bueno, eso es lo que hace un buen gobernante. No. Él lo hace por sí mismo. ¿Por qué digo esto? Porque si tenía satisfecha a la multitud, si tenía satisfecho a los líderes religiosos, él iba a tener paz. Lo iban a dejar de molestar, iban a dejar de estarle allí presionando. Y él está pensando: bueno, ¿qué me ayuda más? ¿Qué me sirve más? Pues mandar a este inocente a la cruz, y de esa manera le doy gusto a todos los demás, pierde uno y ganamos todos nosotros. Qué terrible, pero esa es la actitud de una persona con un pensamiento pragmático. Es la mentalidad totalmente opuesta a la del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo que dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Él no tenía la mente en sí, pero tenía la mente en otros, para ayudar, para dar, y todo bajo lo que es verdadero. La mentalidad de Pilato puede verse de diferentes maneras en nosotros, hermanos. Por ejemplo, cuando tenemos el deber de hablar de Cristo a otros, pero no lo hacemos porque nos da temor. En realidad no nos preocupa la otra persona, hermanos. Nos preocupamos nosotros. ¿Qué vayan a decir de nosotros? ¿Qué vayan a pensar? ¿En qué imagen vamos a proyectar delante de las personas? Esa es la mentalidad de Pilato.
¿Estamos dispuestos a dejar que el nombre de Dios, el nombre de Cristo quede a un lado? Porque es más importante nuestro nombre en ese sentido. Podemos llegar a tener también la mentalidad de Pilato cuando nos pasamos de astutos y queremos manipular a las personas. Podemos tener la mentalidad de Pilato cuando no le damos importancia a lo que es verdadero y correcto y en lugar de ello solo le prestamos atención a lo que es práctico. No sé ustedes, pero a veces le he compartido a personas muy queridas, compañeros, familia, y me dan así la palmada en el hombro, ¿no? Y qué bueno que eso está funcionando para ti. Y si funciona para ti, es bueno para ti. Disculpe, pero yo no determino la verdad. No es que lo que sirve para cada quien, eso es bueno, no. Hay una verdad, hay un estándar para medir lo que es bueno, lo que es correcto. Pero está esta mentalidad de Pilato cada vez más y es peligrosa. Tengamos cuidado con ella. Él mandó matar a un inocente y el inocente y glorioso Señor Jesucristo. Pero quiero empezar a concluir, hermanos, con este mensaje. Si bien hemos podido señalar los grandes defectos de los líderes, tanto judíos como de Roma, no quiero que esto opaque la verdad más importante que encierre este texto. Y la verdad más importante que encierra este texto que nosotros hemos tenido, es que en ese día, un hombre culpable que merecía ir a la cruz, salió libre, y un hombre inocente que merecía salir libre, fue a la cruz. Alguien tomó el lugar del culpable, y este fue el inocente. Y esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo hace con cada uno de aquellos que se arrepiente y pone su fe en Él. Lo miramos a Él, confiamos en Él, entregamos nuestra vida a Él y luego volteamos para atrás y decimos: Señor, aquello que sucedió en la cruz es que yo tenía que haber estado allí, pero tú tomaste mi lugar y sufriste mi castigo. Nos dice 1 de Pedro 3:18 que también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Y si bien es cierto que lo ocurrido con Barrabás nos ayuda a entender un aspecto de lo que Cristo hace con nosotros, hay algo mucho más allá que tenemos que decir, hermanos. Barrabás salió libre. Sí, pero hasta ahí. Cuando Cristo nos salva, Él no nos hace libres y nos dice: vámonos ya para afuera, a volar. Nos salva para que podamos venir en una relación personal con Él. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, para que usted y yo podamos tener una comunión con Él. Esta es la vida eterna, dice, que te conozcan a ti, que tengan una relación contigo, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ese es el propósito de que Cristo haya venido para ocupar nuestro lugar. ¿Salvarnos? Sí. Salvarnos para tener una relación con Él. Y si usted todavía no tiene una relación con Él, o si usted en este momento se encuentra en su relación con Dios un poco usted alejado, frío o indiferente, vamos a orar al Señor y pedirle que el Señor toque nuestros corazones y que nos ayude para tener gozar de eso que el Señor hizo por nosotros. Oremos. Oh Padre, qué bendecidos somos debido a nuestro Señor Jesucristo, el justo por los injustos, para llevarnos a usted. Gracias, Padre Celestial, por haber hecho este puente, por habernos reconciliado a través de su Hijo. Y ahora en estos momentos, Señor, si es que estamos fríos, si es que hemos estado alejados de usted, si es que hemos estado indiferentes a la comunión con usted, le ruego, Señor, que usted encienda nuestros corazones. Pero si hay alguien entre nosotros que nunca ha tenido esta relación con usted,
Le ruego, Señor, para que usted toque su corazón y se dé cuenta que más valioso que la relación que con cualquier persona es esta relación con usted. Ayúdenos, Señor, y sea usted bendiciendo su iglesia, cada uno de los presentes en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga mucho.